Para seguir alabando a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, vamos a cantar una canción que se llama Dios Imparable. Va a aparecer ahí en la pantalla. ¿no? Que el Señor tiene el control de todo y si lo tenemos a Él, tenemos todo, ¿no? Bueno, vamos a seguir cantando. Vamos a cantar de los cancioneros el número 92, que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Oh Jehová, se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. El 92.
vamos a cantar una más. Vamos a cantar Alabaré. Una canción, creo que es igual, la cantamos un par de veces acá. Así que no es nueva, Alabaré. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al vencer, amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Muy bien. Ahora vamos a dejarle lugar a Jazmín Carbone para una participación musical. Te lo bajo, dale. Ahí está. Gracias. No, está bien ahí. Buen día, ¿cómo están? Bueno, es un himno, así que seguramente lo conozcan. Si quieren cantarlo, pueden cantarlo también conmigo. Es un himno que habla de la oración, ¿no? Cuando nos desprecien, cuando estemos tristes, cargados, podemos llevar todo en oración a Dios, ¿no?
nuestras culpas Él llevó y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Somos tristes, agobiados y cargados de aflicción. Eso es porque no llevamos todo a Dios en oración. Te hallas débil y oprimido de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo a Él en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. Esto pruebas nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo en su muerte Él sufrió. Cristo es el amigo eterno, solo en Él confío yo. Bueno, muy buenos días hermanos nuevamente. Les quiero dar una buena noticia, salió el sol. Así que no se van a mojar para volver cada uno a sus casas, más luego después de la reunión. Realmente estamos muy contentos con nuestra familia de poder estar visitándoles. Es la primera vez que venimos a esta congregación, viendo caras de hermanos con los cuales hemos trabajado en la obra general, en la Comisión de Conferencias de Buenos Aires, organizando eventos, conferencias y demás. El caso de Marcelo es un hermano muy conocido, en el cual hemos compartido muchas experiencias. El Señor nos ha utilizado también, pienso, para poder trabajar para su honra y para su gloria. Estamos visitándole, como decía el hermano, de la iglesia en el complejo evangélico Pilar. Pilar está en la zona norte, a 50 kilómetros de la capital federal. Aquellos que tal vez pudiesen conocer la zona norte por la ruta panamericana, al kilómetro 50 aproximadamente, gracias. Allí estamos nosotros, por la gracia del Señor. La obra comenzó en el año 1980.
Así que ya hemos cumplido 41 años de la obra allí en Pilar, una iglesia en la cual el Señor nos ha permitido ir creciendo a través de los años, y no solamente con la iglesia, sino con la parte educacional. Allí en el complejo tenemos no solamente el edificio de la iglesia, sino la escuela Complejo Evangélico Pilar, con los 3 niveles, con más de 900 alumnos que asisten todos los días a las instalaciones. También la Fundación Cristiana de Evangelización, de donde ustedes reciben tal vez Campo Misionero, la revista Meditaciones, todo lo que es la parte de libros y material editorial sale de allí también, así que tenemos parte de esa organización en aquel lugar. Por algunos años tuvimos una radioemisora de frecuencia modulada, bueno, y así el Señor nos está utilizando para poder llevar la palabra de Dios en la iglesia, en el Complejo Evangélico Pilar. Hemos visto en los últimos años alumnos del colegio que se han convertido al Señor, han entregado su vida a Cristo, y algunos se han quedado en la iglesia, en la congregación local, y otros han asistido a otras iglesias también, así que esto ha sido de mucha bendición. Así que bueno, hermanos, muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Miren, me gustaría que podamos meditar en esta mañana, en nuestro pensamiento, en lo que hizo la iglesia primitiva en un principio. En esta mañana les invito a que podamos pensar en uno de los pilares que sostuvieron y sostienen aún a la iglesia desde aquel momento en que se inició hasta en el día de hoy también. Sin ninguna duda, lo que ha sostenido a la iglesia y lo que ha sostenido realmente a los creyentes ha sido la perseverancia. La actitud de perseverar en el Señor es lo que ha sostenido a la iglesia primitiva y es lo que sostiene hoy a la iglesia aquí en Don Bosco y a la iglesia también en el Complejo Evangélico Pilar. Ejemplo de esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios cuando vamos a Hechos 2:42, ¿no? Un pasaje que creo que lo sabemos todo de memoria, pero lo vamos a buscar. En Hechos 2:42 se nos habla de que los creyentes, los hermanos, perseveraban en la doctrina. No solamente en la doctrina, perseveraban en otras cosas más, pero vamos a hablar de perseverar en la doctrina hoy, de perseverar en la enseñanza, en lo que Dios nos quiere mostrar en su palabra. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, hermanos, cuando leemos Hechos 2:42, marca un punto de partida de lo que ha sido el ejemplo de los primeros cristianos, de los primeros creyentes en el comienzo de la iglesia. Cuando vemos nosotros la incipiente iglesia que se fue conformando, desde Pentecostés, allí con la llegada del Espíritu Santo, podemos observar que fue una etapa de mucho crecimiento. Y nos tendríamos que preguntar, ¿por qué crecía la iglesia en aquel tiempo, en aquel momento? ¿Qué fue lo que la sostenía para poder crecer? Frente a las persecuciones, frente a las hambrunas, frente a los encarcelamientos de los cristianos que eran llevados de los pelos, tironeados, para que dejen de adorar a Dios, para que dejen de adorar a Cristo. ¿Por qué se sostuvo la iglesia? ¿Por qué crecía la iglesia? Y hermanos, porque perseveraron. ¿Y en qué se nos dice que perseveraron? Perseveraron en esto. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, lo que hemos hecho hoy, hace un ratito atrás, en la reunión de recordación y también en las oraciones. Pero yo me quiero centrar en lo que es perseverar en la enseñanza, perseverar en la doctrina. Miren, hermanos, perseverar en cualquier cosa en nuestra vida no es fácil, no es fácil. La perseverancia es firmeza, la perseverancia es constancia en la manera de ser o en la manera de obrar. Es parte de cómo nosotros nos deberíamos definir a nosotros mismos. Yo debería ser frente al Señor una persona firme y constante. ¿Vos qué deberías ser? Lo mismo,
firme y constante. Ahora bien, como seres humanos, que somos todos, tendemos a ser inconstantes. Y esta es una norma que la tenemos todos. Nos pasa esto a lo largo de nuestra vida. Nos pasa a lo largo de nuestra vida en cosas mínimas. Miren, muchas veces nos proponemos madrugar para poder leer, para poder orar, para tener un poco más de tiempo. Y a veces, claro, empezamos a hacerlo, pero luego lo dejamos de hacer y somos inconstantes en eso. Y tal vez nos conformamos con la lectura de un pasaje o vamos escuchando la radio a nuestro trabajo, escuchando un mensaje de la palabra de Dios y ahí termina. Otras veces, por ejemplo, queremos ser mejores administradores del tiempo y le pedimos al Señor que nuestro día no dure 24 horas, que dure 36, porque se nos va el tiempo y no lo podemos administrar y queremos ser administradores y al principio empezamos a administrar bien el tiempo, pero después dejamos de administrarlo y se nos fue el día directamente. Muchas veces queremos tener una conducta buena ante Dios y desarrollar hábitos piadosos y comenzamos a realizarlo, pero luego también los abandonamos, esos hábitos piadosos. Y así nos pasa, porque la perseverancia no es uno de nuestros fuertes. Miren, un ejemplo de una persona perseverante creo que lo podemos ver en la Plaza de Mayo. ¿Vieron cuando van a Plaza de Mayo en la capital federal? Uno se acerca a la Casa Rosada y ¿qué hay en el frente de la Casa Rosada? Los granaderos. Personas que están firmes en su lugar, que están constantes, que perseveran en lo que están haciendo, es su trabajo. Hace unos días atrás veníamos de Misiones y por la ruta 14 pasábamos por Corrientes y vimos el cartelito Yapeyú. Y dijimos con Andrea, ¿por qué no entramos a Yapeyú? Yapeyú era el lugar donde vivió el general San Martín, de niño. Y entramos a ese pueblito que tiene 1 kilómetro por 1 kilómetro. Eso es Yapeyú. No vayan a buscar a Yapeyú otra cosa más que la casa de San Martín porque no la van a encontrar. Y cuando entramos al mausoleo, a un lugar preparado que contenía los restos de la casa, que eran todas piedras de la época del 1800, nos encontramos con un granadero ahí parado, firme, constante y haciendo guardia en ese mausoleo, donde estaban los restos también de los padres del general San Martín. Ahora ellos montan guardia todos los días. A los granaderos no se les permite hablar, no se les permite hacer gestos, ni interactuar con las personas que están pasando ahí. Nosotros, como somos medio cholunos, nos pusimos al lado y nos sacamos una foto con el granadero, ¿no? Porque no podíamos dejar de... Pero el granadero nunca nos dijo más nada, ¿eh? No nos dijo nada, no nos miró. Él estaba con la vista mirando al horizonte directamente. Ellos son un ejemplo de firmeza, son un ejemplo de constancia en el obrar mismo del trabajo que tienen que hacer ellos. Ahora, hermanos, tenemos que entender que la perseverancia paga bien. La perseverancia da su fruto. Podemos decir entonces que la perseverancia fue parte del desarrollo, o es parte del desarrollo del crecimiento de la iglesia. Y miren, hermanos, podemos crecer todos podemos crecer. El crecimiento puede estar dado en un individuo, el crecimiento puede estar dado en una empresa, en una nación, cuando se es constante. Cuando somos constantes, hay crecimiento directamente. Los primeros creyentes propusieron desarrollarse esa perseverancia. Y esa perseverancia es la que hizo que el Evangelio pueda expandirse, pueda llevarse a cabo y que la iglesia pueda ir madurando, pueda ir creciendo, pueda ir proyectándose hasta el tiempo donde hoy estamos viviendo. Y para que esto suceda, la iglesia se ha tenido que basar en las enseñanzas de Cristo, la principal piedra del ángulo, y en las enseñanzas apostólicas y en toda la palabra de Dios. Por supuesto, ha habido un tiempo donde fue un tiempo de gran crecimiento, entre el año 33 después de Cristo, después de Pentecostés, y entre el año 65, donde fueron escritas todas las epístolas apostólicas y donde los dones espirituales se fueron dando a la iglesia. Fue un periodo de gran bendición para que la iglesia creciera. Pasaron algunos años más y podemos ver que los años posteriores al año 100 después de Cristo, hubo un perseverar en la doctrina,
Hubo un perseverar en tomar las enseñanzas de los apóstoles, tomar las escrituras fidedignas de las epístolas enviadas por los apóstoles a las iglesias y pudiendo estudiarlas y poder seguir creciendo. Más tarde, allí por el año 300 después de Cristo, se formarían los concilios, en lo cual sería cerrado el canon bíblico y completada la palabra que nosotros tenemos hoy en la mano, que le llamamos Biblia directamente, este compendio de libros que compone directamente la palabra de Dios. Ahora, a veces no tomamos conciencia realmente de lo que implicó para aquellos creyentes de la iglesia primitiva que hayan perseverado para que su ejemplo llegue a cada uno de nosotros. A veces no tomamos conciencia de esto. Miren, muchos creyentes de aquella época se mantuvieron firmes, dando testimonio a la sociedad de aquel entonces de sus principios. Muchos fueron perseguidos por emperadores romanos, que los alcanzaron para darle muerte directamente por defender la doctrina de Cristo y defender directamente el Evangelio. Varios son ejemplos para nosotros hoy. Ancianos y pastores de iglesias que se destacaron por haber perseverado en la doctrina. Y podemos mencionar algunos, como Policarpo de Esmirna, un discípulo de Juan que fue quemado vivo. Como Ignacio, también otro discípulo del apóstol Juan, que fue devorado por las fieras. O tal vez Orígenes, un creyente fiel que fue encarcelado y torturado. O Tertuliano, quien dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Estos hermanos murieron por perseverar en lo que habían aprendido. Por eso cuando estudiamos el libro de Apocalipsis y vemos las cartas que son enviadas a las iglesias y estudiamos la carta de Éfeso, la carta de Esmirna, nos ilustra un poco esta época de la historia durante los 3 primeros siglos, donde hubo tantos mártires de la iglesia que dieron su vida por causa de Cristo. ¿Cuántos creyentes fueron martirizados, azotados, crucificados, degollados? Fueron prendidos vivos como antorchas vivas a la entrada de Roma, muertos en espectáculos del circo romano por mantenerse firmes, constantes, perseverantes. Y a nosotros nos cuesta tanto perseverar en cosas elementales de la palabra de Dios. Elementales. Decimos entonces que afirmamos que la perseverancia es parte del desarrollo de la iglesia. La perseverancia. Miren, sin duda, aquellos que nos congregamos en una iglesia cristocéntrica, o sea, iglesias cuyos principios están basados en Cristo, podemos tener el testimonio y lo podemos hacer propio de aquellos cristianos, de la primera época, de la iglesia primitiva directamente. ¿Qué es una iglesia cristocéntrica? Una iglesia cristocéntrica es la que tiene a Cristo en el centro. Y su objetivo es congregarse al solo nombre del Señor Jesucristo. Esto es una iglesia cristocéntrica. ¿Para qué? Para que pueda realizar el propósito que Cristo estableció para ella. Ustedes saben, hermanos, que la iglesia de Don Bosco tiene un propósito. Cristo estableció ese propósito y la iglesia en Pilar también tiene su propósito. Cristo estableció ese propósito. Son propósitos comunes, porque el propósito es servir a Cristo. Es que Cristo sea el primero, y de esto vamos a hablar. Si el centro de la iglesia donde vos o yo nos congregamos es Cristo, atención a esto, entonces el centro no es la forma con la cual nos reunimos en cada iglesia. El centro no van a ser las costumbres que tenga esta iglesia. El centro no va a ser la liturgia que tenga esta iglesia o la iglesia en Pilar. El centro va a ser Cristo. Si donde nos reunimos el centro es Cristo, entonces el centro tampoco va a ser la forma de alabanza, lo que va a marcar mi identificación directamente con la iglesia. Si me gusta la alabanza, no me gusta la alabanza, si me gusta la batería, no me gusta la batería, si se cantan canciones nuevas, canciones viejas, etcétera, etcétera. El centro es Cristo. Y cuando venimos a cantar, le venimos a cantar a Cristo. Tampoco va a ser la forma
sensorial en la cual yo participo en las actividades, los sentidos, lo que percibe mi cuerpo al experimentar las actividades. Si la iglesia es cristocéntrica, mi mirada va a estar puesta en Cristo, no en los hombres, en Cristo. Notemos que mencioné varias veces forma. ¿Por qué? Porque las formas pueden ser diferentes en las diferentes iglesias. Sin embargo, si el centro es Cristo, entonces la forma va a pasar a un segundo plano. Que Cristo sea el centro, quiere decir que Cristo debe ser el primero en todo. Él debe tener el primado en tu vida, debe ser el primero en tu vida y en la mía también. Cristo debe estar por encima de nuestros gustos o preferencias en la iglesia. Siempre está Cristo arriba. Cristo debe ser un reflejo en tu vida cuando ejecutás tus ministerios o ejecutás directamente tus dones. Siempre tiene que estar primero Cristo. Cristo tiene que estar en tu día. Tiene que estar en tu mente cuando meditas en Él, de día y de noche, al levantarte y al acostarte. Cristo siempre primero. Ahora, si tenemos presente todas estas cosas, seguramente vamos a poder perseverar correctamente en la doctrina y vamos a perseverar correctamente seguramente. Muchas veces vemos que hay personas que buscan la iglesia a su medida. Y van deambulando de iglesia en iglesia, ¿no? Porque van viendo a ver qué iglesia se puede adaptar mejor a lo que ellos desean experimentar o cómo se quieren congregar. Y yo le tengo que decir una cosa, hermano. La iglesia perfecta no existe. La iglesia perfecta no existe porque todas las iglesias están compuestas por hombres fallidos como somos todos nosotros. Hombres y mujeres que tienen fallas, que se equivocan. ¿Los ancianos se equivocan? Sí, se pueden equivocar. ¿Los líderes se equivocan? Sí, se pueden equivocar. Pero siempre está el Señor para corregir, para exhortar y para cambiar aquellas cosas que haya que cambiar directamente. La iglesia perfecta no existe, sin embargo, está esta tendencia de buscarla, de buscar con afán. Y muchos andan de lado en lado escuchando con comezón de oír las enseñanzas, que son enseñanzas que luego son erradas y que se apartan directamente a los conceptos bíblicos. Creo que esto ha sido una consecuencia de la pandemia también. Vemos hermanos que dicen que están asistiendo a actividades virtualmente de otras iglesias y no lo están haciendo en la iglesia local. Y algunos se congregan en la iglesia de Houston. No, pero tu iglesia está acá en Don Bosco, o está en Pilar, o está en Lanús, o está donde tenga que ser directamente. Muchos no han tomado el concepto de perseverar, de darle al Señor el primer lugar en sus vidas. Muchos directamente no han tomado el compromiso de estar arraigados con la verdad y con la enseñanza pura basada directamente en la palabra de Dios. Miren, acá hay un texto que a mí me parte la mente y que lo tengo muy encima mío. Proverbios capítulo 23, versículo 23. Si quieren, búsquenlo. Proverbios 23, 23. Dice el proverbio, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Lo volvemos a leer. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debemos valorar la verdad, que debemos valorar la doctrina, darle el valor a esto. Dice, no la vendas, no vendas la verdad a un precio vil, no vendas la sabiduría, la comprensión de verdades bíblicas que has tenido a lo largo de toda tu vida. No vendas la enseñanza, la que recibiste por tantos años de tantos hermanos reconocidos que fueron ejemplos en tu vida. No vendas la enseñanza para desperdiciarla en lugares donde no hay fundamentos bíblicos, donde el marketing cristiano vale mucho más que Cristo, en lugares donde Cristo no es el centro. Compra la verdad, no la vendas. Miren, muchos creyentes hoy están viviendo una vida light. Una vida sin compromisos, frente al Señor, frente a la congregación, sin identificarse directamente con la iglesia local. Lamentablemente tenemos que decir que han decidido vender la verdad a los mercaderes del Evangelio.
y son casados. Son casados como cuando uno sale a cazar liebres. No sé si alguno tuvo la experiencia de cazar liebres. Yo una vez tuve la posibilidad de hacerlo. Claro, la liebre es un bicho lindo, se asemeja al conejo, pero hay algunos que la comen y le sacan la piel, entonces la cazan. Pero algunos creyentes son cazados. Son cazados como se caza la liebre. ¿Y saben cómo se caza la liebre? Uno va de noche con un reflector potente, ilumina la liebre, y cuando la liebre ve la iluminación se queda estática. Es encandilada por la luz. Y cuando se queda detenida, en ese momento es donde entra el proyectil que da paso a la muerte de la liebre, y ahí la liebre queda directamente. ¿Cuántos creyentes vemos hoy que están siendo cazados por no haber desarrollado el conocimiento de la enseñanza, por no haber perseverado en la doctrina y por lo tanto no han alcanzado la madurez espiritual suficiente y son atraídos por mensajes atractivos, por mensajes cautivantes, por predicadores carismáticos, elocuentes, que traccionan a través de la música, a través de las luces y a través del show evangélico? ¿Cuántos hermanos hay que se fueron para ese lado? Pero todos con mensajes vacíos. Vacíos del contenido de Dios, vacíos. Lugares que se parecen más a una ONG que a una iglesia y que abren sus puertas y te predican un mensaje. Y el mensaje que te dicen es: vení tal como sos, vení tal como sos, vení con tu situación actual. No importa tu condición espiritual, no importa tu condición matrimonial, no importa tu condición sexual, no importa cómo te percibís, vení tal como sos, vení. No importa, está todo abierto. Y ese tal como sos no es el tal como sos del himno que cantamos nosotros. Tal como soy, no cantamos sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Mas tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. No, querido hermano, ese vení tal como sos es vení con tu ego, vení con tu orgullo. No importa lo que sos, lo importante es que vengas. Y estos no son los principios de Dios, no son los principios de la iglesia. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en los Corintios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Querido hermano, querida hermana, ¿cómo se desarrolla la santidad en cada una de nuestras vidas? Practicando la enseñanza, practicando la doctrina. Dice, perfeccionando la santidad en el temor. ¿Qué es el temor? ¿Es el miedo? No. Es la reverencia a Dios, es el respeto a Dios, es el respeto por lo que su palabra dice. Es pensar que cada una de las cosas que yo hago me confronta directamente con la presencia de Dios. Y si yo peco, me confronta directamente con la presencia de Dios. Y si yo no hago lo que las Escrituras dicen, me confronta con la presencia de Dios directamente. Hoy hay lugares cristianos que utilizan el término voluntariate. Te dicen voluntariate. Sé un voluntario en la iglesia en el área de. Miren, hermanos, la palabra de Dios habla de ejecutar servicios en la iglesia. Ministerios. La palabra ministerio significa servicio. De ahí sale la palabra servicio. Ministerio. Ministerio a Dios. Y sabe una cosa, el servicio en la iglesia se hace partiendo de la base de una entrega total de nuestra vida a Cristo. Y sin ningún pecado que interrumpa la relación con Dios para realizar ese servicio. Pero no importa, vení como sos, vení como sos. En este tiempo de pandemia se han mostrado tristemente situaciones que han llevado a muchos creyentes a ser arrastrados y a no perseverar en la doctrina, a no perseverar en la enseñanza y a no perfeccionarse en la santidad del temor al Señor. Han sido llevados de un lado al otro, esparcidos por el viento. Han sido como los Gálatas, cuando el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 1 les tiene que decir a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuántos creyentes están siendo fascinados hoy
¿Sabe, hermano? Este es el tiempo que nos toca vivir. Es el tiempo que nos toca vivir. Y me hace recordar un poco al tiempo de lo que sucedió en los tiempos del pueblo de Israel en la antigüedad. El pueblo de Israel estaba viviendo una religión activa. Iban al templo de Salomón, del cual hablábamos en la reunión de la Cena del Señor, a ofrecer sacrificio, y eran todos muy religiosos. Parecía que las cosas estaban muy bien entre ellos y Dios. Sin embargo, estaban viviendo una tremenda crisis espiritual, complicada. Y Dios actúa y el imperio babilónico invade a Israel en el año 587 a.C. Y allí el rey Sedequías es tomado preso, se le saca la vista y se lo lleva cautivo directamente a Babilonia, con gran parte del pueblo. Los mejores se fueron a Babilonia, los peores se quedaron, los dejados atrás, se quedaron en Israel directamente. Gran parte de Israel fue llevado cautivo 70 años, hermanos. Tuvieron una cuarentena de 70 años en Babilonia, 40 años fuera de su nación. Y Judá se lamentó por esta situación. Esto lo podemos leer en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es una lamentación por lo que sucedió con el pueblo de Israel estando en Babilonia. Sin embargo, podemos ver que aquellos que fueron desarraigados de su tierra, que fueron llevados a otras costumbres, a otras religiones, muchos de ellos, israelitas, fueron arrastrados por el sistema. Y estuvieron en Babilonia y aprendieron un idioma nuevo. Aprendieron a hablar el arameo, idioma que el Señor Jesús también habló. Pero aprendieron a comercializar y no existía mercado pago o mercado libre. Pero ellos comercializaban y muchos empezaron a tener grandes ingresos y a tener grandes ganancias en los negocios que realizaban en Babilonia. Y muchos se acomodaron y empezaron a vivir en un confort y empezaron a vivir en una comodidad. Muchos de ellos relajaron su situación espiritual para con Dios, para volcarse también a los ídolos que adoraban los de Babilonia. Pero miren, pasaron los 70 años de cuarentena y Ciro el Grande autorizó a los judíos para regresar a su tierra natal. Después de 70 años, una importante comunidad judía se fue para Israel, pero otra, dice, permaneció en Babilonia hasta el día de hoy, dice la palabra de Dios. Todas estas situaciones que ellos vivieron en esta cuarentena fueron contraproducentes para su relación para con Dios. Y para muchos de los israelitas su fe fue puesta a prueba en aquel tiempo de reclusión y de destierro de su tierra natal. Ahora, pasaron 2600 años de este hecho. Y la Iglesia de Cristo, nosotros, los creyentes que hoy estamos viviendo entre el 2020 y el 2021, Dios permitió que transitáramos algo similar, parecido a lo que vivió el pueblo de Israel. Y en esta pandemia hemos tenido que pasar, y que estamos pasando, y todavía no terminó, porque esto aparentemente sigue. Satanás ha sido muy astuto y nos ha presentado todo tipo de cosas para ser recluidos, con el hashtag, como dicen hoy, quédate en casa. Y le hicimos caso a Satanás. Y nos quedamos en casa. Y fuimos como Israel en Babilonia. Y empezamos a distraernos en casa, porque empezamos a contratar plataformas de cine, Netflix, Amazon, Paramount, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a incursionar más en las redes sociales, porque teníamos más tiempo, y empezamos con el telefonito, y nos empezamos a volcarnos más a las redes. Tuvimos posibilidad de generar dinero en nuestras casas, porque las empresas donde trabajaron nos dijeron, no vengan más a la oficina, no vengan más a la fábrica, home office, trabajar desde casa. Y el que no trabajaba desde casa empezó a timbiar financieramente y empezó a comprar y vender acciones, o empezó al Bitcoin, o al Ethereum, o al etcétera, 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 y empezaron a darse a todas estas cosas. Tuvimos la posibilidad de vivir un cristianismo sin demasiados compromisos. Nos quedamos en el confort, en la comodidad de casa, para realizar actividades religiosas desde nuestras casas, las cuales son muchos los creyentes que asistieron virtualmente, y quiero decir que ha sido una bendición que podamos tener la virtualidad, porque sin la virtualidad, en el tiempo donde nos encerraron por ley
para quedarnos dentro de nuestras casas, no hubiésemos tenido el contacto que teníamos que tener para la enseñanza, para la comunicación y para la comunión. Pero a medida que los protocolos se abren y a medida que la ley lo permite, realmente deberíamos dejar más la virtualidad para acercarnos más a la presencialidad, porque esta es una necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Observemos bien qué es lo que sucedió con Israel luego de la reclusión de estos 70 años de haber estado en Babilonia. Miren, decíamos, ellos volvieron a su tierra. Muchos volvieron a Jerusalén, a la ciudad santa de Dios. Muchos pasaron por las murallas que contenía la ciudad de Jerusalén y vieron que no había quedado piedra sobre piedra, todo había sido derrumbado. Muchos pasaron por el templo de Salomón, piedra sobre piedra, todo derrumbado. Aquel templo donde ellos habían adorado, donde su padre había adorado, donde sus abuelos habían adorado y había tenido relación con Dios directamente. Pero al pasar por todos esos lugares, no tomaron conciencia de la situación, no tomaron conciencia. Y les invito a ver qué fue lo que pasó. Ageo, en el Antiguo Testamento, libro de Ageo, capítulo 1, versículo 3 al 9. Les doy un poquito de tiempo para buscarlo, porque a veces está medio escondidito este. Ageo, capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice así el profeta Ageo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y subraye esto, hermano, dice: y encerráis en casa. Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno corre a su propia casa. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte. Me parece que es lo que estaríamos viviendo hoy. Cualquier característica con la realidad no es mera coincidencia esta, ¿eh? Miren, hermanos, nada puede resultar más contundente y parecido a los tiempos que hoy estamos viviendo. Es que me parece a mí hoy estamos viviendo un paralelismo de realidades entre lo que le ocurrió a Israel y en lo que hoy le está ocurriendo a la iglesia. Parecería que el pueblo de Israel y la iglesia están viviendo la misma experiencia. Y los judíos volvieron a Israel. ¿Y saben qué hicieron? Hicieron casas. Pero hicieron casas parecidas a las casas que tenían en Babilonia. Tomaron el mismo concepto de vida que habían tenido durante los últimos 70 años. Y nos dice la palabra de Dios que hicieron casas artesonadas. Esas casas artesonadas eran casas costosas, de estilo arquitectónico persa. Casas suntuosas, lujosas, confortables, ¿para qué? Para que ellos vivieran cómodamente dentro de sus casas. Pero hay un llamado de atención de parte de Dios. En el versículo 9 dice: buscan mucho y hallan poco porque se encierran en sus casas. El versículo 4 dice que habitaban en estas casas artesonadas y el Señor puede decir: mi casa está desierta directamente. No es el caso de lo que está pasando con muchos creyentes, no que no pudiendo venir, que pudiendo venir a este lugar, no quieren de salir de sus casas para ir al templo porque se acostumbraron a la comodidad. Claro, es más fácil recibir la palabra de Dios
desde una pantalla, desde una televisión, desde un teléfono, desde una computadora, que poder cambiarse, tomarse el tiempo, viajar, destinar tiempo para llegar a este lugar y tener comunión directamente con los hermanos. Y discúlpenme, hermanos, yo quiero ser un poco incisivo en esto, pero las reuniones virtuales no es congregarse, ¿eh? Las reuniones virtuales no es congregarse. La virtualidad ha sido una bendición, como les dije hace un rato. Nos permitieron comunicarnos, estar enseñados y demás, pero nos congregamos cuando estamos presencialmente, cuando la iglesia está reunida, cuando las autoridades espirituales de la iglesia están, cuando están en el ejercicio de los dones, cuando están los miembros y cuando hay culto dentro de la iglesia. Eso es congregarse. Lo otro es una actividad que está muy bien que la hagamos y que fue lo único que tuvimos para hacer en el tiempo que lo tuvimos que hacer. Pero lo cierto es que Israel no estaba adorando. Israel no estaba restableciendo su vínculo con Dios. Y miren, hermanos, hay una advertencia en el versículo 5 que leímos. Dice, mediten en sus caminos, mediten en su forma de actuar. Y acá yo quiero detenerme y decir, cuidado, hermanos, que no repitamos lo mismo que el pueblo de Israel. Cuidado, porque eso tuvo consecuencias tremendas. Dice Dios que envió una gran sequía y la tierra detuvo sus frutos. Que no nos pase, queridos hermanos, lo mismo en este tiempo. No vaya a ser que Dios detenga los frutos que Él tenga que dar en las iglesias locales. No vaya a ser que Dios quite el candelero del lugar donde está por la gran sequía, por no hacer lo que tenemos que hacer. Hermanos, Dios nos llama a perseverar en la doctrina. ¿Cuál es el mejor lugar para perseverar en la doctrina? ¿Cuál es el mejor lugar para tomar la enseñanza que viene directamente de Dios? Es la iglesia, es la iglesia. Yo les hago una pregunta, ¿puede la iglesia estar desierta? ¿Puede la iglesia estar sin sus miembros? ¿Puede acaso suceder esto? Que no sea este nuestro caso. No provoquemos la sequía de parte de Dios para cada uno de nosotros. Démosle al Señor el lugar que le corresponde. Dale al Señor el primer lugar. Perseverá en la doctrina, perseverá en la enseñanza, perseverá directamente en lo que enseña la palabra de Dios. Conclusión, para poder terminar. Hermanos, creo que es necesario que cada uno de nosotros hagamos o nos hagamos un replanteo del concepto de la perseverancia. Si hemos estado aplicándolo bien o tal vez no lo hemos estado aplicando bien. Tomemos el ejemplo de los primeros creyentes, como se los mencionaba al principio del mensaje, que dieron todo por perseverar en las enseñanzas recibidas de la palabra de Dios. Se me viene a la mente un ejemplo que es el de Policarpo, lo mencioné antes, uno de los pastores, de los ancianos de la iglesia en Esmirna. Segundos antes de ser muerto, se les dio la opción por salvar su vida si rechazaba a Cristo. Y ahí en medio de la hoguera que se había prendido fuego, se le dijo, si adorás al César y maldecís el nombre de Jesús, te salvás de la hoguera, te salvás de la muerte. Dicen los historiadores que Policarpo dijo, Dios me dio 86 años de vida y en todos estos años nunca me ha fallado. ¿Voy acaso a defraudarlo yo de esta forma, de esta manera? Ustedes me pueden prender fuego, un fuego que durará minutos, porque no conocen el fuego eterno que durará para siempre. Y así Policarpo entregó su vida y murió quemado por causa de Cristo. Policarpo dio testimonio del Evangelio, perseveró hasta el último momento de su vida, perseveró en lo que había recibido. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros para hacer lo mismo? ¿Cómo estamos nosotros para hacer lo mismo? Hay un concepto interesante que es el concepto de velar. Velar significa estar despierto. Velar significa estar atento a las circunstancias. Cada uno de nosotros es responsable de velar en la sana doctrina. Velar en la sana doctrina. Estar despiertos. Entender y comprender que cuando nos vienen a enseñar algo que no condice con la palabra de Dios, lo debemos rechazar.
o debemos presentar la palabra de Dios para ser contundentes e ir en contra de ese pensamiento también. Hay un dicho que dice, al que vela, Dios se le revela. Al que vela, Dios se le revela. Termino con 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Hermanos, estemos firmes, constantes, reteniendo la enseñanza que hemos aprendido, porque el Señor, cuando estemos en su presencia, nos va a pedir cuenta de qué es lo que hayamos hecho en cada una de nuestras vidas, cómo hayamos sido perseverantes, si perseveramos en el Evangelio, si perseveramos en la doctrina, si perseveramos en su palabra. Estén firmes, retengan la doctrina, la palabra que habéis aprendido, dice el apóstol Pablo, sea por palabra o por carta nuestra. Que el Señor nos bendiga en esta hora y que añada el Señor su bendición a cada una de nuestras vidas. Gracias, hermanos. Bueno, muchas gracias al Señor por este tiempo de haber podido abrir su palabra y verdaderamente hemos sido instados a perseverar, a estar atentos, ¿no?, a nuestra vida. Y cómo me quedé mucho pensando en la imagen de la liebre, ¿no?, que era encandilada, como es la experiencia quizás de muchos creyentes o personas que andan ahí en búsqueda de lo novedoso, etcétera. Y a veces nos pasa también a los creyentes, quizás no nos pegan el tiro en la cabeza, pero nos quedamos como quietos, no sé, encandilados por las novedades, encandilados por las cosas de este mundo. Que el Señor nos ayude en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo difícil, un tiempo, la iglesia nunca pasó por algo como esto, que nos ayude a perseverar, ¿no?, y a seguir adelante con el testimonio. No sabemos lo que viene mañana, puede ser mejor, puede ser peor. En realidad sabemos que el mundo va hacia algo peor y que la iglesia va a tener que estar firme. Así que creo que es muy, muy conveniente reflexionar sobre esto que hemos estado escuchando. No trabajar, me quedé también pensando en la porción de Ageo, ¿no?, de no trabajar para cosas que después caen en saco roto, ¿no?, esas pérdidas de tiempo en las cuales muchas veces incurrimos, porque hay un sutil engaño que parece que bueno, no pasa nada, estoy un rato más y me quedo un rato más, no sé, viendo una serie o trabajando en esto o en lo otro, o buscando trabajar más para conseguir más. Y a veces cuando no damos el lugar al Señor, todo ese trabajo cae en saco roto y es muy triste, pero qué bueno es que la palabra nos exhorta a darnos cuenta y a no cometer el error hacia adelante. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Jazmín, también por el himno que nos trajiste, y a toda la familia Carbone por la visita en esta mañana.